Hey, bienvenido a un nuevo podcast de PNL Esfera Radio. El día de hoy estoy muy contento porque es día lunes, estamos comenzando una semana espectacular. A muchas personas no les gusta el lunes y cuando converso con ellos les digo normalmente trata de saltarte el lunes a ver cómo te va. Definitivamente vendría el martes y ese martes se volvería el lunes y quisiéramos saltarnos el día martes. Es mejor ponerle buena vibra, buenas ganas para todo lo que viene en esta semana y es mejor colocar una intención muy positiva, muy buena para que todo fluya de una manera espectacular. Así es que si ya sabes de esto, vamos a meterle muchas ganas y esta semana vamos a tener muchos podcasts buenísimos y que te recomiendo que los escuches toda la semana. Recuerda que ya 8 de la mañana todos los días puedes estar escuchando nuestros podcasts en el cual estamos pasando información que te puede ayudar. Vamos directamente al punto. El podcast del día de hoy habla del aprendizaje acelerado. ¿Y esto qué es? Es cómo puedes aprender tú de manera mucho más rápida, que tu retentiva sea mucho mejor y me imagino que ya mientras va pasando los años, normalmente es más difícil para algunas personas aprender, o por lo menos piensan que es más difícil. Algunos años van pasando y entonces dicen, no, pues yo no tengo 15 años, que en los 15 años sí aprendía rápidamente, ahora ya te cuesta un poquito más el aprender, el sentarte a estudiar. Y obviamente hay muchas personas, incluso que han estudiado ingenierías o maestrías, ya cuando tienen 50, 60, 70 años, y dices, no, pero ya para qué. Y esto es parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy, de cómo recuperar ese aprendizaje acelerado. Y la primera pregunta que quiero que te hagas es, ¿para qué crees que sirve el tema este de aprendizaje acelerado? Y voy a poner algunos casos. El primer caso, obviamente, si eres padre o madre, para tus hijos, ayudarles a que aprendan rápidamente, les evitará largas horas de trabajo por las noches, desesperación, mal genios y todo esto, porque no estarán repitiendo 10,000 veces algo para aprenderse de memoria. Y esto en la escuela les va a ayudar, les va a potencializar y obviamente van a tener mejores resultados académicos. Pero también veamos otro caso que es en el tema de la universidad. Si estás estudiando universidad, has pasado la universidad, te das cuenta que hay tanta información que hay que colocar en la cabeza que normalmente no conseguimos hacerlo. E incluso queremos aprendernos una materia una noche anterior cuando tenemos que estudiar todo el semestre. Suele suceder. Pero también es importante empezar a utilizar el aprendizaje acelerado en el tema del trabajo, porque vale la pena recordar fechas, recordar momentos, recordar historias que te pueden ayudar a conseguir el lanzar un proyecto, el cerrar con un cliente, porque imagínate esto, estás cerrando una venta y no te acuerdas, te preguntan, ¿con quién has trabajado? Y tú te quedas en blanco y dices, no sé, ¿cierto? Entonces obviamente va a ser mucho más efectivo para cerrar, para vender, para hablar con la gente, mucho más carismático, te acordarás de muchos datos y tal vez pueda ser que te pueda ayudar en tu negocio. Obviamente depende a qué te dediques, pero vale la pena que aprendas rápidamente porque todo esto se resume a tiempo libre para ti. Eso es lo que hace el tema de aprendizaje acelerado, aprendizaje dinámico. ¿Quiénes pueden aprender esto? ¿Quiénes pueden aprender rápidamente? Definitivamente la respuesta es todo el mundo, siempre y cuando no tengas alguna enfermedad cerebral o alguna cosa así que te cueste hacer conexiones neuronales. Sin embargo, si estás totalmente bien, sin ningún problema, pues todos podemos aprender rápidamente. Y me imaginaré que estarás pensando, ¿cómo puedo hacer para aprender rápido y para qué quisiera aprender rápido? Esa es la primera pregunta que vale la pena que te hagas, porque si no te la respondes, simplemente no vas a tener la motivación o las ganas que deberías tener para poder aprender rápido. Pero también quiero que te vayas donde los niños. Imagínate esos niños que están aprendiendo jugando, se divierten muchísimo, aprenden rápido, tienen una retentiva muy buena, se acuerdan de muchas cosas y se acuerdan incluso cuando son adultos de lo que había pasado cuando son niños. Otros, en cambio, no nos acordamos de nada de eso y muchas veces desde la psicología también dicen, es que bloqueaste por un evento traumático. Y tal vez digo, puede ser que sí, pero capaz que no, capaz que no. Vale la pena que veas desde diferentes puntos de vista estas cosas. Entonces veamos, ¿quién puede aprender rápido? Todo el mundo. ¿Qué hacer? Vamos a ver técnicas de cómo empezar a utilizar el aprendizaje dinámico para que te pueda ayudar a ti. Entonces, ¿qué es importante primero entender? Vamos a ir haciendo paso por paso. Y el primer paso es crear el momento.
¿Qué significa crear el momento? Obviamente hay un paso anterior a esto y es para qué quieres, ¿no? Que tengas claro para qué quieres aprender rápidamente. Hay personas que les enseño el tema de aprendizaje acelerado y al final del día dicen, bueno, ¿y esto para qué aprendí? Por eso es que lo primero que necesitas aprender es decir, ¿para qué quieres aprender rápidamente? ¿Para qué quieres que tu cerebro trabaje de mejor manera, sea más efectivo, más congruente y sobre todo que tengas el resultado que estás buscando de memoria más rápida, más a profundidad y más a largo plazo? Entonces, una vez que ya tienes claro el para qué quieres esto, aprender rápidamente, vamos al segundo paso, que es el tema del momento. Y este tema del momento, ¿qué es? Vale la pena que crees un espacio para aprendizaje acelerado. Puedes colocar música, por ejemplo. Música de ondas alfa funcionan súper bien. El silencio funciona súper bien. E incluso con que calmes un poquito tu mente, tu cabeza de la locura que estás viviendo ahí afuera, como puede ser todo el tema del trabajo, la bulla de los autos, cualquier cosa que te moleste. Lo que vamos a hacer es colocar en ondas alfa al cerebro para poder generar un aprendizaje mucho más acelerado. Entonces, una vez que tienes esto de crear el momento, tal vez con música, tal vez en un sillón cómodo, buscando una posición cómoda, después es importante que estimules los sentidos. Significa que ya estás estimulando los oídos a través de la música, puedes estimular el olfato a través de un incienso o alguna aroma que te guste. Otra de las cosas es que puedes estimular las papilas gustativas a través de chocolate, puede ser un rico té, un café, cualquier cosa que te haga sentir bien, que estimules este momento, que sea un momento agradable. Y una vez que ya creaste el momento, vamos a preguntar cuál es la intención. ¿Y esto qué es intención? No sé si te ha pasado que de repente estás cansado y cansada y tu intención no es la mejor, tu intención es ir a dormir y no estudiar. Entonces es importante que tengas la intención clara. ¿Para qué estás estudiando? Que decíamos al principio, y aquí le coloques esta intención. A ver, yo voy a estudiar porque quiero sacar 10, porque quiero estar mejor en notas, voy a estudiar porque quiero recordar esto y empiezas a dar una intención. Entonces mi intención es aprender rápidamente, mi intención es tener buena retentiva, mi intención es. Y empiezas a colocar esa intención. Y luego también es importante que te des cuenta para qué quieres aprender rápidamente desde el sentido del objetivo final. Por ejemplo, para leer nada más, para estudiar, para recordar fechas. Es importante saber esto. ¿Por qué? Porque puedes utilizar esto de diferente manera. Obviamente, si es que vas a tan solo leer, pero quieres recordar las cosas igualito, la primera parte tienes que estimular tus sentidos, tienes que colocarte en un momento correcto y a través de esto empezar la lectura. Y para la lectura dinámica o lectura acelerada, lo que necesitas primero es echar una ojeada, como que fueras un escáner a las hojas, así, todo el libro, así, rapidito. La segunda parte que revisas nuevamente este libro de una manera fotográfica es ponerte a pensar, ¿cierto? En cuáles son los títulos, subtítulos, revisa el índice, qué es lo que está haciendo para tener una idea de más o menos por dónde va la lectura. Y luego empiezas a hacer una lectura ya más dinámica, que algún momento hablaremos de cómo lograr esto. Sin embargo, vale la pena que lo leas lo más rápido. Hay varias cosas que te dicen ahí para que aceleres el ritmo de lectura, sobre todo el tema de subvocalizar, subdecir las palabras, que empiezas a decir las cosas en tu voz interna, empiezas a decir las cosas cuando estás leyendo. Y el cerebro tiene la capacidad de tan solo ver la palabra y entender el sentido. Y para esto hay que hacer entrenamiento. Pero vamos a hablar el aprendizaje acelerado si quieres estudiar. ¿Y qué significa estudiar? Que ya tienes que tener retentiva de todo lo que estás viendo. ¿Y cómo hacer? La misma cosa, creas el ambiente, colocas música, estimulas los sentidos y luego de eso es importantísimo que te deshagas de todo lo que está en el escritorio, de todo lo que está en la mesa por la cual vas a trabajar. Porque el cerebro, si da la vuelta hacia un lado y ve algo, se va a recordar que tiene que hacer alguna cosa y se va a distraer. Y ahí es cuando obviamente el aprendizaje va a ser mucho más lento y no vas a poder poner toda la intención y todo el aprendizaje en lo que quieres hacer. Entonces, ya sabes, antes de estudiar, siéntate en un lugar tranquilo, limpia tu espacio de trabajo y también vale la pena que tengas a la mano todos los implementos que vas a buscar, que vas a necesitar. Por ejemplo, un lápiz, un papel, un cuaderno, un libro, cualquier cosa. Porque cualquier distracción para ver estos objetos
vas a perder el objetivo final que estás haciendo. Y obviamente para recordar también va a funcionar la siguiente técnica que vamos a hablar sobre todas estas técnicas de acá. Porque ahí viene el siguiente paso. Y el siguiente paso es que mientras estás leyendo, mientras estás activando todo el tema de estudiar, mientras estás activando todo el tema de recordar, utiliza estas cosas que te voy a decir ahora. La primera, si vas a leer un libro, subraya el libro con colores, juega con colores, subraya. Aquí no sé si te ha pasado que de repente te preguntan, vas a dar un examen y dices, ay, es que tengo el título, está clarísimo el título, pero después ya no me acuerdo nada. ¿Por qué? Porque el título normalmente lo escribes con rojo y hay un contraste con el papel blanco y el cerebro recuerda eso. Pero si tú utilizas blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, simplemente el cerebro no le va a dar importancia a eso y va a pasar. Solo empiezo a utilizar este pequeño tip, que esto le enseño a mis hijos para que puedan estudiar, por ejemplo, los verbos en inglés. Entonces utilizan diferentes colores con tamaños diferentes de letras y después es mucho más fácil para ellos recordar todo lo que estás haciendo y todo lo que estás estudiando. Así es que utilízalo, colores. La otra cosa es crea historias de lo que estás estudiando. Si estás estudiando historia, por ejemplo, puedes utilizar historias de lo que pasó en la historia. Si estás aprendiendo, por ejemplo, inglés, puedes hacer diferentes historias con las diferentes palabras que necesitas estudiar. ¿Por qué? Porque al cerebro le encantan las historias, le encantan las metáforas. Entonces, si tú hablas metafóricamente, que esto lo enseñamos dentro de la certificación en PNL, si tú hablas metafóricamente, vas a recordar mucho más todo lo que tú estás diciendo y sobre todo el contexto en el cual lo estás diciendo. Entonces, ya sabes, y aquí hay algo adicional. Y un tip adicional es diviértete haciendo lo que estás haciendo. Si tú te empiezas a quejar, ay, es que tengo que estudiar y que estoy cansado y que ni sé cuánto y toda la cosa, pues definitivamente no estás colocando el momento correcto, no estás poniendo la intención correcta y no te estás divirtiendo. Entonces es súper importante que te diviertas haciendo esto. Y al final de lo que estás estudiando, vale la pena que hagas un resumen. Y este resumen te recomiendo 100% que lo hagas a manera de mind mapping, de mapa mental. No es un mapa conceptual, no es el tema de llavecitas o cosas así. Estudia un poco lo que se trata mapas mentales. Algún momento también lo podremos hablar, pero este momento te dejo con la intriga. La intriga porque quiero que estudies, revises y puedes buscar Tony Buzan, mapas mentales, tienen software, tienen información en Google, tienes las imágenes en Google para que veas cómo se hace un mapa mental a través de toda la tecnología de mind mapping. Y vas a ver el resultado, porque ahora estás leyendo un libro que será, no sé, 500 hojas, y te acordarás tal vez de un 30-40% del libro que sería espectacular. Si tú haces un mapa mental con las partes claves, quiénes son los autores, quiénes son los personajes, cuál es la idea principal, cómo empiezas a sacar esto, cómo se desarrolla la historia, te vas a dar cuenta que después de 1 año o 2 años, simplemente vas a ver el mapa mental y te acordarás de todo lo que estabas pensando en ese momento y cómo iba la historia. Así es que te recomiendo que lo empieces a utilizar, te recomiendo que aprendas un poquito más de eso. Recuerda, mi nombre es Javier Illingworth y para mí ha sido todo un placer estar nuevamente en un podcast contigo y vamos a ver cómo se desarrolla esta semana que va a estar estupenda. Algún momento te contaré del nuevo proyecto que estamos haciendo que está espectacular, pero sería bueno que vayas guardando las fechas de 18, 19, 20, 21 y 22 de enero para poder estar juntos en Ecuador en un evento espectacular. Si quieres más información, también nos puedes escribir a nuestro Facebook PNL Esfera o buscarme en redes sociales como Javier Illingworth y escribirme para preguntarme de qué se trata esta belleza que vamos a trabajar. Te envío un abrazo, un cariñoso abrazo y sobre todo recordarte, PNL Esfera es el poder de tu mente. Me encantará que si es que te ha gustado esta información, lo puedas compartir con más amigos y así llegar a más personas. Un abrazo, cuídate y que tengas un excelente día.